ético en cuanto a cómo se ha concebido en el tiempo. En el tiempo, el problema ético. Y principalmente le preocupa al hombre cuál es la raíz, cuál es el fundamento de la ética. Recuerden ustedes, no olviden, siempre tengan presente que la ética busca las reacciones, cómo el hombre reacciona entre el bien y el mal. Ahora, la concepción ya no nos preocupa porque se tiene un conocimiento acerca de lo que es el bien, pero siempre da problema en cuanto de qué, si esto que hago es bueno o es malo. Siempre resulta esa cuestión, esa pregunta. En cada paso del hombre va caminando ese término. ¿Es bueno lo que hago? ¿Es malo lo que hago? Pues sobre eso existen regulaciones que el hombre se ha creado. El hombre regula su conducta y ha tenido que pasar tiempos, épocas, para que un aspecto del hacer del hombre sea reconocido como bueno o como malo. Pero en todo caso, el hombre en su vida tiene ya regulaciones que consisten en prohibiciones, manifestaciones que me dicen debo hacerlo o no debo hacerlo. Entonces, en el tiempo el hombre se ha creado. Se ha creado la necesidad de juzgar, de establecer prohibiciones para salvaguardar el bien. Aparece en Alemania, en Manuel Kant, un filósofo que no caminó tanto en su vida, sino unos kilómetros nada más. Y sin embargo, lo estamos mencionando a miles de kilómetros. Kant habla sobre la fundamentación de la ética.
nos habla acerca del criterio moral. Y dice, el criterio moral no puede recibir en nuestra sensibilidad. No es cuestión de sentidos cuando se habla de la moral. No es cuestión de sentido, dice. Y entonces, ¿qué ocurre? Kant dice que la raíz, que el fundamento de la moral reside en la razón, reside en la razón. Si yo pongo mi dedo en una llama de fuego, inmediatamente, por mi sentido, quito el dedo de la llama. No por la razón, sino por la sensibilidad, por el dolor que experimento. En cambio, el mundo moral no cuenta para nada como mi dedo en la llama, sino todo es de razón. Así dice Immanuel Kant. Y expresa que la sensibilidad para él, la sensibilidad es causa de placer, dice. Vaya, por favor. Y también dice en su razonamiento que también es causa. Lo sensible es también causa de esclavitud. Y así dice que el hombre que actúa por un mero placer es un hombre que no decide por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque está sometido a sus instintos.
y no, y no al juicio recto de la razón. Para Kant, el uso de la razón significa la libertad. Y luego expresa que la moral es un hecho de razón. Es algo que se presenta al hombre, al ser racional del hombre. Y dice que la moral es como algo, como una obligación. La moral es como una obligación que no se puede dejar de cumplir. Es algo ineludible. Y sigue diciendo, joven, que la razón solo me dice una cosa. Me dice que debo actuar siempre por criterios universales, criterios generales. Y ese mandato que me da la moral, ese mandato no es otra cosa que un imperativo categórico. Lo dice Kant. En ese imperativo categórico nos damos cuenta que en ese mandato categórico, es un mandato completo, absoluto. Ese mandato, según Kant, no persigue, óigame bien, joven, no persigue ningún interés particular. Tampoco busca la realización de un fin. Es de naturaleza universal. Si es de naturaleza universal, entonces todos tienen que cumplirlo. Es que a mí no me da la gana. No, tiene que cumplir.
Para Kant, la conducta moral es una conducta desinteresada. Se actúa puramente por el deber. Qué fino lo que dice Kant. Se actúa por el deber. Y ese deber que me impone la razón es el de proceder, es el de actuar. Siempre, actuar siempre por criterios universales, no caprichos míos, no interés particular mío, ¿no? Es un interés universal, es para todos. Entonces, para que una acción, para que un acto que yo hago sea moralmente bueno, debe llevar, debe cumplir, tiene que tener ese sello, tiene que tener esa condición. Es decir, que el criterio con el que yo actúo sea un criterio que pueda pretender que valga universalmente, universalmente para todo, universalmente para todo. Es decir, si eso no valiese para todos, no tendría la calidad moral. ¿Cómo es eso, señor? Llueve y una persona, niño o anciano, o cualquiera, puede estar en dificultad en el camino. Lo que usted hace y que nadie lo ve, ayudando a otro, eso tiene un carácter universal, aunque solo usted se da cuenta. Tiene el sello de la bondad en todo el mundo. Ayudarle a otro que necesita. Ayudarle a otro que no puede hacer lo que debe hacer.
Se busca, pues, o se debe pensar, o se piensa que el acto que yo hago de la otra persona tiene una validez para todo el mundo. Aquí, sea usted negro, sea usted blanco, sea usted amarillo, es para todos. Otro ejemplo de carácter negativo. A mí se me presenta la oportunidad de robar algo. ¿Moralmente será buena esa acción? No. ¿Podría yo pretender con ese acto que puedo hacer robarme algo valioso y que no tengo, que no estoy en la situación de que me puedan capturar y lo hago? Eso no tiene sentido moralmente. No puedo pretender con ese acto de robarme algo sin que nadie me mire. No puedo pretender que eso sea de naturaleza general o universal. No, yo no puedo pretender que todos roben. No puedo desear que todos o cualquier hombre que esté en la misma circunstancia mía de poder robar y que no me digan nada. No puedo. Puedo decirles roben, justificar que roben. No, no puedo. Entonces, el criterio, el criterio de la actuación moral, joven, el criterio de la actuación moral para Kant es una norma de naturaleza universal. ¿Y usted lo acepta? Sí, lo acepta. Es una norma universal. El imperativo categórico, no robes, no mientas,
ese imperativo que me impone el deber de actuar según criterios que fueran válidos para todos los hombres. Ese criterio es quien decide sobre el bien de una acción. Kant no está hablando de religión. Sin embargo, la religión recoge todos estos principios. Él habla desde un punto de vista filosófico. De allí que para él el hombre no es libre cuando puede hacer lo que le indica su inclinación al placer. En eso nos sigue manifestando Kant. En eso el hombre no se diferencia, no se distingue del animal. Pero ahí viene el sentido que nos da una gran diferencia. La razón. La razón. La verdadera libertad, nos sigue diciendo Kant. La verdadera libertad es la que hace al hombre un ser universal. Que procede, que actúa por criterios válidos, válidos para todos los demás hombres. Y no por sus propios criterios personales, particulares, o por sus propios criterios egoístas. Tienen que tener el sello de la validez para todos los hombres. La validez para todos los hombres.
que nos da la ética para proceder en el bien, que es un valor por antonomasia, el máximo, el más grande. Entonces, el comportamiento, les hablo despacio porque no podemos, no nos estamos viendo, para que usted me pregunte. El comportamiento del hombre, este comportamiento práctico, moral, se remonta a los orígenes mismos del hombre. A su origen del hombre. Con la característica de que es un ser social. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre no puede vivir solo. Ha sido hecho para la convivencia, para vivir en la comunidad. La sociabilidad en el hombre es sui generis, ser hombre. Ser hombre. Y por ese comportamiento práctico moral del hombre, viene después, sucede después, la reflexión sobre él mismo. Cualidad que es netamente humana. Nadie más lo tiene. Los animalitos, por muy bonitos que sean, un gorrioncillo tan fino, animales de colores bellísimos, no pueden, no tienen esa característica nuestra. Una tortolita no puede reflexionar sobre ella misma, no puede. El hombre no solo actúa moralmente, el hombre tiene problemas. No hay un ser humano que no tenga problemas.
Y de esa situación el hombre resuelve. Ante esa situación el hombre valora. El hombre valora. El hombre, pues, tiene la característica de la reflexión. Y es él mismo quien reflexiona sobre ese comportamiento práctico. O sea, yo reflexiono sobre lo que hago. Todos, sí, todos. Y cuando yo estoy reflexionando sobre mis actos, estoy pasando del plano de la práctica moral a la teoría moral. O en otras palabras, estoy pasando o paso de la moral efectiva, la que vivo, la que practico, paso a la moral reflexiva. ¿Está bien esto? ¿No está bien esto? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Es la reflexión. Se llega a la moral reflexiva. Y en ese paso, en ese reflexionar, cuando estamos haciendo eso, cuando hacemos eso, que lo hace usted en cada momento, estamos ya propiamente en la esfera o en el terreno del problema teórico moral. Problema teórico moral. O ético, problema ético. A diferencia de los problemas práctico-morales, los éticos se caracterizan por su generalidad. Se caracteriza el problema ético por su generalidad. Si en mi propia vida me planteo una situación de cómo actuar, de manera que mi acción pueda ser buena, valiosa moralmente,
tengo o tendré que resolverlo por mí mismo. Tengo que resolverlo por mí mismo. Con la ayuda de alguna norma. Con la ayuda de alguna norma. La norma que yo reconozco y que acepto íntimamente. Estamos en el hombre solo. Entonces, para hacer eso, será inútil entrar a la ética, recurrir a la ética, con la esperanza de encontrar en ella lo que debo hacer en cada situación concreta. ¿Por qué razón? Porque hay normas, ya hay postulados que el hombre ha creado. La ética, la ética podrá decirme lo que es una conducta sujeta a normas, ¿sí? O podrá decirme en qué consiste aquello. Por ejemplo, lo bueno. Lo bueno que persigue la conducta moral. El problema, joven, de qué hacer en cada situación concreta es un problema práctico moral. No es, no es un problema teórico, ético. No, no es un problema teórico, ético. Definir qué es lo bueno no es un problema moral. No es un problema que me toque que resolverlo. No es un problema que yo tengo que resolver en cada caso particular, no. Eso es un problema de carácter general, de carácter teórico.
Y ¿quién habrá de resolver eso? Tendrá que ser el investigador de la moral. Es decir, el investigador de la moral es el ético. Hemos dicho que la ética no es norma, sino que da principios de lo que es, por ejemplo, de lo que estamos hablando, da principios, da caminos sobre lo que es lo bueno. La moral es la norma, es la que te dice no mientas. La moral me dirá qué es mentir. Ahora bien, la investigación teórica puede perfectamente influir en el comportamiento moral práctico, puede influir en el comportamiento moral práctico. Pero, óigame bien, pero no se identifican lo ético con la investigación teórica. No se identifican. ¿Por qué razón? Porque muchas teorías éticas definen lo bueno y expresan que si sabemos lo que es lo bueno, podremos saber lo que debe hacerse o no hacerse. Y en ese terreno, en ese punto, las respuestas son variadas. Existe, pues, el problema ético de definir la esencia del acto moral. Sí, está bueno. Y el problema del acto moral, ese problema del acto moral nos lleva a otro problema, ¿Cuál es ese otro problema al que nos lleva el problema del acto moral? ¿Cuál es? Ese otro problema al que llegamos es, y eso es ciertísimo, lo vive usted, lo va a vivir.
Ese otro problema es el problema de la responsabilidad. El problema de la responsabilidad. El problema de la responsabilidad. ¿Usted oye ahí? Mira, tú eres el responsable. ¿Qué quieres decir con eso? No es que yo no fui responsable en eso. ¿Qué quiere decir usted con eso? En el campo moral. Busque por allí en libros qué es responsabilidad. Nosotros vamos a hablar sobre la responsabilidad moral. Todo esto poquito que le voy dando, grábetelo, porque tiene que vivirlo. No es para un examen. Esto no es para un examen, joven. Es para su vida. Por eso le hablo despacio. Es para su vida. ¿Quién le va a enseñar la moral? Pues sí, el catequista, el pastor, el sacerdote, le hablan de por ahí, le hablan de cosas de responsabilidad, pero habida cuenta de que usted ya sabe qué es responsabilidad. Vaya usted madurando estas ideas. Suspendemos la clase, joven. Hasta aquí con la responsabilidad. Busque por ahí qué es responsabilidad. Diccionarios, todos ellos tienen cositas. Pero busquémoslo desde el punto de vista moral. Ramón Emmanuel, Ellen Cristina. Buenos días. Buenos días, doctor. Pase un buen día. Buenos días.